aplica y se cuenta en el día y en la noche, con una prisión de 5 años como fue requerida. ¿O no se entiende que lo que hemos vivido aquí nosotros en estas circunstancias ha sido el peor daño, la peor condena que ellos nos han procurado de manera injusta durante todo este tiempo? Nadie, tribunal, conoce el dolor que nosotros hemos tenido cargando con esta situación. Nadie. Frente a las mentiras, que es lo que hemos tenido que defendernos aquí, no a procurar ni la actuación de un acto, si realmente fue o no fue ese acto. No, es sobre las mentiras construidas y las documentaciones falseadas que el Ministerio Público ha procurado presentar en este proceso. Ese dolor de uno ver toda su vida, 32 años, en el ejercicio público, en lo que ha sido una trayectoria en la que he estado consciente del peso de las consecuencias de las actuaciones de los hombres, y por eso he actuado permanentemente cuidándome de todo eso. Que la vida me ha dado la oportunidad de representar una provincia 18 años y no es fruto de la casualidad ni de un regalo, sino del reconocimiento. Para venir de manera irresponsable, olímpicamente irresponsable, a pretender asesinarnos moralmente. La pérdida de un hijo y el dolor de un padre ver un hijo morir no la resiste ni la conoce nadie quien haya padecido esa realidad. El dolor de la muerte de un padre o una madre no la conoce nadie que no lo haya vivido. Como yo digo que nadie conoce el dolor que uno siente y la indignación que uno tiene frente a estas actuaciones de un ministerio público. Esa es una condena en la que nosotros hemos tenido que cargar durante 5 años. ¿Qué importa? Nuestro cuerpo está marcado de cicatrices que solamente será el tiempo que se encargará. Y pregunto yo, ¿a quién le reclamo frente a la posibilidad de que este tribunal en un momento, cuando se retire a deliberar, y como confío en Dios, confío en ustedes, recibir mi absolución de este caso, ¿a quién le reclamo la reparación de esos daños? ¿Quién carga con la consecuencia de esa acción irresponsable de un ministerio público? Lo único que a mí me interesa, magistradas, es concluir esto, pero devolverle principalmente a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos, Gaia, Tommy, Jan, Gabriel, la tranquilidad, la paz y el sosiego, que lamentablemente mis funciones como político y congresista me han tocado estar en el momento indicado, en el lugar indicado, en la que se ha querido montarme la historia alrededor mío, del super senador, del influyente senador, de todo el poderoso senador, capaz de suplantar un Congreso Nacional, capaz de constituirme en Asamblea Nacional, junto con el compañero Andrés, y suplantar todo un Congreso para escribirle a uno una historia de este tipo. Esa es la realidad que uno tiene en estos momentos. ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo busco aquí? Fue la misma pregunta. Las primeras declaraciones que yo hice
entrando a la Suprema Corte de Justicia ese 7 de junio del 2018, cuando los medios de comunicación me abordaron, sin todavía yo no conocer las maquinaciones del contenido de un ministerio público que me tenía guardado para plantear un relato acusatorio. Y fueron mis mismas palabras: ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo busco aquí? Y no lo decía como un mecanismo mercadológico o como una expresión, no, lo decía convencido de cuál ha sido mi papel y mi desempeño. No en ese tiempo, no, en toda mi vida. Porque el hombre no tiene la capacidad de mutilarse, de ser el padre, de ser el hijo, de ser el ciudadano, de ser el esposo, de ser el funcionario y tener una personalidad y una cara para cada cosa de esas. No, el hombre es uno solo y sus actuaciones los acompaña en cada momento de su vida. ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo busco aquí? Cuando cruzamos ese proceso y ese trayecto, también frente al proceso de la conocimiento de la medida de coerción, ya yo conocía un poco de cuál era el pensamiento del Ministerio Público frente al papel en el que yo podía serle útil frente a este caso. Por favor, sí. Un poquito de agua. Y era este. Yo era el comodín del ex procurador, el comodín del Ministerio Público. El comodín, según la definición del diccionario del comodín, el concepto de comodín se emplea en ciertos juegos para nombrar a la cara de un lado, a la ficha o la carta que permite reemplazar a otra o que se aplica para obtener algún tipo de beneficio. Los comodines surgieron en la segunda mitad del siglo XIX y con el tiempo se fueron popularizando hasta estos días. Cuando llega el 9 de julio del 2018, donde el Ministerio Público oficializa la acusación de las 7 personas imputadas, hoy 6 aquí, mis declaraciones emitidas a las 8:30 de la noche de ese día, frente a una llamada de Alicia Ortega que nos hizo para recoger nuestra impresión sobre ese fallo, de manera coherente en ese instante, fueron las siguientes. La única razón del Ministerio Público acusarme es para preservar la jurisdicción privilegiada y mantener este caso en la Suprema Corte de Justicia. Punto. Fueron mis únicas declaraciones. No fueron unas declaraciones dadas aventuradamente, lanzando un criterio para contrarrestar, no, fueron con el mayor nivel de convencimiento del hecho real. Y esa comodidad, porque la gente no conoce e ignora
la realidad de las cosas. Porque cuando se habla de privilegio, jurisdicción privilegiada, la gente malinterpreta y no entiende en su justa dimensión qué representa eso para esa condición que tenemos los legisladores. Esa jurisdicción privilegiada no era por el hecho de estar en una sala augusta de la Suprema Corte de Justicia, o porque nos evitaba los tapones y estábamos más cerca, o si poníamos llegar a la casa y salir a comer, o porque los asientos eran más cómodos que esta sala. No, esa no era la razón del tal privilegio. Y yo lo he manifestado tal y cual aquí, repetidamente, coherentemente durante estos 5 años, sin alteración ninguna y con total convencimiento de lo que estoy diciendo, que ese aspecto de privilegio para el ex procurador y para el Ministerio Público tenían un objetivo fundamental en lo que era la estructuración de este caso y en la lectura que yo le di a la razón fundamental en la que han sustentado, han manipulado, han falseado, han mentido frente a la construcción de este proyecto, que era procurar injerencia, procurar control y celeridad de este caso. Esas 3 razones eran las que existían para garantizar que hubiese una jurisdicción privilegiada. Y en ese momento solamente 3 personas podíamos tenerla en ese caso, que era Pacheco, Julio César Valentín y Tommy Galán. Y en el ajedrez en la que el ex procurador y el Ministerio Público ha colocado las fichas y las razones en las que ellos, de manera acomodada, establecieron esa ficha, a mí se me pegó cargar con esa cruz. Yo quiero que ustedes sepan que dentro de los relatos acusatorios y de los elementos aportados por el Ministerio Público y mi acusación, no existe ninguna diferencia de la medida de coerción aquí. Que las mismas medidas de coerción de esos 2 compañeros que recibieron el archivo definitivo, son eran las mismas razones y los mismos aspectos, las mismas acusaciones, y posiblemente el tema mío era el más claro de todos. Sin embargo, yo estoy aquí, otros no. Ahora, ¿por qué el procurador requería esos aspectos para este caso? Sencillamente porque el Ministerio Público y el procurador no buscaba la verdad. El Ministerio Público no buscaba la aplicación de justicia. Por el contrario, lo que procuraba era esconder la verdad y lanzar una cortina de humo, colocando al Congreso Nacional como el escenario del circo y el espectáculo. Porque para entretenimiento el Congreso Nacional siempre es el mejor escenario. Posiblemente por nuestra jurisdicción privilegiada y por ser un órgano colegiado. Todos los legisladores son ladrones, todos los legisladores hacen todo, porque esa es la cultura del lenguaje, la generalidad. Y naturalmente hay otro aspecto muy relevante, subjetivo, pero son de las cosas que contaminan la pureza y la responsabilidad en el cumplimiento del deber de quienes tenemos la responsabilidad de ostentar funciones públicas. Cuando nos volvemos locos, cuando los franqueadores o la cantidad de guardias o seguridad o la comitiva de los vehículos, y muchos terminan endiosados. Esa razón fue la seducción del ex procurador
en catapultar un proyecto presidencial con este paso. De haber colocado una hoja, en su agenda particular, aprovechando la trascendencia y la coyuntura de momento para él jugar a la política. Y lo que estoy diciendo no es como consecuencia de este momento. Es lo mismo que siempre he repetido. Ustedes saben quién le vendió esa idea al ex procurador y él se la compró. Miguel José Moya. Miguel José Moya, yo quiero decirle al tribunal que no es un nombre que se ha dicho y mencionado en este momento en este tribunal. Miguel José Moya se ha mencionado en todo el proceso que hemos tenido desde la primera ocasión con el juez Ortega, con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y con ustedes, porque recuerdo que en mi primera participación hablé de Miguel José Moya en este tribunal. Y con Ortega le dije que era, como le dije aquí, el jefe del gabinete de la sombra comunicacional del ex procurador y del Ministerio Público. Que le dijo a ese muchacho que él podía convertirse en un presidente de la República. Y cuando él necesitaba celeridad y hablaba de que en 1 año y medio iba a tener resultado de ese caso, subestimando la capacidad de esta batería de abogados, subestimando el desconocimiento pleno de lo que nunca le logró, que era el legitimidad y reconocimiento público ante esas funciones tan grandes que tuvo. Entendía él que en 1 año y medio él iba a otorgarle un trofeo a la sociedad dominicana, logrando condena en un caso y el más trascendente, tal cual él lo manifestaba. Los trofeos éramos cada uno de nosotros que estamos aquí. Por eso necesitaba la injerencia, porque su desfachatez no tenía control para presionar a magistrados, para abusar de su posición dominante, para manipular, para seducir las debilidades humanas, sobre todo a quienes han reflejado que su apego a una función es capaz de vendérsela a Satanás, si es posible, con tal de preservarla, como ocurrió lamentablemente en todo este proceso y este camino. Esa es la realidad del caso que hoy estamos viendo aquí. Y Miguel José Moya, él no lo conoció en la Suprema, no. Él lo conoció en una mesa de trabajo por temas importantes de Estado. Y luego lo reclutó y lo designó. Y si algo yo puedo decir de Miguel José Moya a su favor es que no es verdad que él cobró por un contrato inexistente, un trabajo inexistente. No, lo que más hizo fue trabajar inadecuadamente y para propósitos oscuros, no para lo que debía cumplir el Ministerio Público, su papel y su rol, con la responsabilidad de un caso, como yo he dicho, el más grande caso de corrupción en la República Dominicana. Por eso yo he dicho en este tribunal, y lo he dicho siempre, que mi defensa material se basa en lo que dijo Aristóteles, que no basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad, y yo he procurado en cada instante y en cada oportunidad dar las razones lógicas de las actuaciones del Ministerio Público frente a sus falsedades y sus mentiras en este proceso. Lo he manifestado
y mi defensa técnica ha asumido correctamente mi defensa en materia jurídica y técnica tal cual está hecho. Porque esto es, y vale la pena entenderlo, comprenderlo, más allá de este espacio, de estas cuatro paredes, frente a una sociedad en la que hemos estado expuestos todos estos años. Por eso yo, cuando iba a Minier, y lo compartía porque yo vi la película For Life, condena perpetua, cadena perpetua, de un hecho real de la vida real, de un individuo que se hizo abogado en la cárcel y que la jefa de la cárcel, como mujer progresista, le permitió a él satisfacer un reclamo y una demanda de él poder ejercer el derecho, llevando a justicia casos de reclusos que estaban en la cárcel, porque él tenía el cometido de defender su propia causa y su propio caso, porque lo condenaron a cadena perpetua de un hecho que nunca cometió. Pero las imperfecciones del sistema, los abusos del sistema, las deformaciones de la Fiscalía de Nueva York, el afán de buscar popularidad en cada uno de los casos sin ver derechos, sin defender derechos, por el contrario, avasallar, a veces por razones hasta racistas, y sobre todo frente a las elecciones de la elección del fiscal general, llevaron a él a defender a mucha gente en la cárcel y tener ganancia de causa, pero siempre se preocupó de que cada caso dejara entrever ante la opinión pública la debilidad y los abusos del sistema desde la Fiscalía de Nueva York frente a las condenas de cada uno de esos imputados, que felizmente lograron, como él resolvió su caso, cuando logró reabrirlo y demostrar su plena inocencia. Esa es la realidad de lo que vemos y acontece, y lo que se ha visto en todo este proceso, magistradas, lamentablemente. ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo busco aquí? Si yo he sido acusado de soborno y tengo 5 años reclamándole en cada instante al Ministerio Público que me diga cuánto fue mi soborno, dónde fue mi soborno, quién me dio mi soborno, a través de qué, dónde se ha reflejado mi soborno, quién tiene ese dinero, si acaso lo mandaron, de cuánto es ese soborno, para saber cuál es el duplo frente a mi condena o posible condena. Y sobre esas preguntas no existe absolutamente nada y ninguna respuesta. ¿Qué hago yo aquí sobre una declaración de soborno de unas supuestas delaciones del testigo 54, Marcos Vasconcelos Cruz, que al final esas delaciones uno lo busca y no dijo nada? No dijo nada. Y déjenme decirles, magistradas, que Marcos Celo, testigo 54, junto con el Ministerio Público, fueron los únicos de todo, desde el lavajato y todo este proceso, los únicos que hablaron de financiamiento. El tema de Odebrecht desde Brasil se ha establecido desde el principio en la adjudicación y obtención de obras. Y cuando las obras se obtienen y se adjudican, se hacen a través de una licitación. Y cuando ese derecho se adquiere, eso es un tema hasta desconocido en el Congreso Nacional. No tiene notoriedad pública, no hay publicidad, no hay conocimiento. ¿Cómo uno puede ser parte de ese entramado frente a la situación fundamental en la que se sustentaba
las operaciones de Odebrecht. El financiamiento se derivaba, y cuando eso se conocía en el Senado era porque ya estaba en la ley de presupuesto con su debida aprobación. Y por financiamiento en este país no se deja de hacer una obra, porque la determinación de hacer una obra la determina el gobierno, y el gobierno simplemente suplanta fuentes de financiamiento cuando esos financiamientos no están disponibles. Tan sencillo como eso. Ellos lo saben, aunque ellos han alegado que ellos han aprendido en el proceso. Marcos Vasconcelos Cruz hizo las delaciones primeras desde República Dominicana, estando en la función de gerente general en la República Dominicana. Viajaba frecuentemente en ese proceso y lo hacía con acompañamiento y abogados que lo acompañaban, brasileños, financiados desde sectores privados, consorciados, no para ayudarlo a él, sino para proteger mucha gente. Por eso a mí nadie que me diga que el tema de financiamiento inexistente en ningún lugar del mundo donde Odebrecht operó viene aquí a ser una casualidad, simplemente porque lo que se quería era enganchar con el Congreso Nacional y convertir al Congreso Nacional en la plaza de toros para el espectáculo de esto. Ese fue el papel de Marcos Vasconcelos Cruz. Y yo le digo a ustedes, tan sencillo, ¿cómo es que aquí no hay consorciados? Hoy consorciados son los socios de Odebrecht, que hicieron obras igual que él. Oh, pero no lo mencionaron. Oh, pero Marcos Cruz se le olvidó hasta sus propios socios mencionarlos, que no están aquí. Miren, el voto disidente. Nos están pidiendo un receso, vamos, no sé si le parece que lo podemos hacer ahora, la defensa técnica de Víctor Díaz Rúa. ¿Quién lo pide? Es así. 10 minutos, entonces Sí, retornamos sí. a las 9:50.
Todos de pie, por favor. Pueden sentarse. Reanudamos. Tiene la palabra para continuar. Con relación en el proceso, cuando llega el voto disidente de la magistrada Miriam Germán, hoy Procuradora General de la República, su único pecado fue dar un consejo al Ministerio Público. Pero ese consejo tuvo consecuencias que desencadenaron una actuación indebida, un maltrato inmerecido y desconsideraciones e irrespeto a la figura de doña Miriam Germán. Y ella simplemente lo que advertía como un consejo al Ministerio Público de lo que ella conoció, que ese expediente adolecía de garras, de músculos, para sustentar una acusación que colocara a los tribunales en una condición de ser consecuente a los hechos que pretende el Ministerio Público plantear en esa acusación. Eso fue lo único que ella advertía y lo detallaba en una serie de aspectos que tocó puntualmente. Pero eso tuvo una reacción. La reacción del individuo que está en otra cosa, de la reacción de la soberbia, de la falta de humildad y de un individuo que tiene contaminados los propósitos ocultos de lo que representa el caso que él está llevando. Por eso le molestó tanto. Por eso esa integridad, esa autoridad de doña Miriam frente a la certeza de sus planteamientos fue un golpe contundente, no para demoler el caso, no para hacerle la debida advertencia y consejos al Ministerio Público, para que no pretendan posteriormente tirarle el muerto como acostumbran ellos, que si no se lo tiran a la policía, se lo tiran a la justicia, a los tribunales, de lo que son sus propias faltas. Y nadie puede prevalecerse de sus propias faltas para justificarse. Ese fue el gran pecado para cometer el atropello con doña Miriam. Ahora, eso tuvo un propósito también, porque todo aquí está alineado. Eso tuvo un propósito de las cosas ocultas. Primero, que frente a un expediente que iba a llegar a la Suprema Corte de Justicia, era necesario e innegable quitar del medio a doña Miriam. Esa resedumbre moral que ella tiene, ese peso, ese reconocimiento público, le daba un obstáculo a ese Ministerio Público, a ese ex procurador. Pero ¿cuál fue también el otro propósito de esa desconsideración y ese abuso? Fue el mandar una señal a los tribunales, a los jueces, una señal intimidatoria, una señal desde el poder, de lo que representa las consecuencias de quien pudieran meterse por el medio, en este caso, que ha sido el resultado de una campaña publicitaria que le representó 20 millones de pesos de contratación, más tantos millones más del presupuesto natural de la Procuraduría de la República para hacer desacreditar y condenar mediáticamente a cada uno de los que estamos aquí. Que nadie se nos pegue,
que seamos leprosos, que seamos grajosos, porque nadie quiera pegarnos, que no sea simplemente de entregarnos como trofeos a la sociedad. Ese era el mensaje a esos. Por eso yo dije en una ocasión y comentaba con ustedes, magistradas, que más que la intención de justicia independiente, de la buena fe que yo me sumo a eso, apuesto a eso, fui un abanderado de eso, fui coherente en mis participaciones, sobre todo en el proceso del 2010 de la discusión de la reforma constitucional, que durante 6 meses estuvimos integrados día a día en ese proceso. Yo era abanderado de esas causas. Por eso decía que si queremos justicia independiente, tenemos que modificar ciertamente la modificación. Un ministerio público no tiene que estar representado en un Consejo Nacional de la Magistratura, porque son 2 órganos que construyen contrapesos, y un procurador no puede estar evaluando la condición de un juez cuando el juez tiene que estar en una actitud crítica frente al accionar de un ministerio público. Porque los hombres son importantes a las instituciones, pero más importancia tiene la fortaleza institucional. Cuando hay un orden, cuando hay un reglamento, cuando hay una ley, cuando hay garras y hay regímenes de consecuencia, para que todo el que esté en una institución actúe consonante a sus responsabilidades. No son los hombres, porque los hombres pasan y mueren, y después ¿qué pasan? Volvemos para atrás, otra vez. Esa fue la realidad que ocurrió con doña Miriam. ¿Qué busco yo aquí? ¿Qué yo hago aquí? Me pregunto si fui acusado de tener un entramado societario. ¿Dónde está el entramado societario? Que ni siquiera el Ministerio Público lo configuró en su etapa de este juicio, porque planteó exactamente lo mismo que en la medida de coerción. Y no lo configuró porque ellos saben que estaban mintiendo sobre la acusación de un entramado societario, porque quedó demostrado. ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo busco aquí? Cuando a mí se me está acusando de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaraciones juradas. Todo lo que el Ministerio Público ha hablado y ha dicho de mis propiedades, de lo que tengo, lo que no tengo, del banco, de aquí, de allá, de Cumayá, todo está contenido en mis declaraciones juradas. El Ministerio Público no ha traído nada que ellos puedan alegar que estaba oculto en esas declaraciones juradas, que no fuese el mayor monumento a la fullería. Y discúlpenme esa palabra que usa así, cuando buscan un tasador le pagan 140,000 pesos para que haga una tasación a precio real, para después de 13 años después decir que esa propiedad que vale un precio real es el precio de adquisición. Qué burdo, qué grosero. ¿Para qué? Para hacer esto. Para hacer esto con sus 20 millones de pesos, para hacer una guerra mediática y buscar titulares que dicen Tommy Galán ocultó 63 millones de pesos. ¿Qué diablo sabe la gente si fue tasaciones o no? El que lee eso dice que yo tengo propiedades que no declaré y eso no existe en mis declaraciones de bienes. Nosotros aportamos una prueba que no se comentó porque aportamos 2 tasaciones. La retrospectiva, que es una tasación compleja porque requiere investigación histórica, entrevistas y descensos para establecer las condiciones reales en que una propiedad se encuentra 15 o 20 años atrás, que muchas veces una fotografía o circunstancias especiales no la tiene. Pero también aportamos una tasación a precio real para evidenciar que esa tasación que presentó el Ministerio Público fue maliciosamente sobrevaluada por un 100%, igual que las otras propiedades, para construir ese titular de ocultamiento y abultamiento. Esa tasación que nosotros presentamos
tiene un valor de 23 a 24 millones de pesos. Claro que ese es el resultado de las mejoras, de las plusvalías. Cuando una propiedad sale de un área catalogada como rural y después se convierte en semirural o semiurbana, campestre, hasta impuestos internos también le carga a uno para fines de cobro de impuestos. Déjenme decirle esto rápidamente, miren, que esto yo no lo había presentado, porque como dijo Heroito, nosotros presentamos el duplo de lo que ellos han pretendido plantear como documentos acusatorios. Y pudiéramos hacer el triple. Pero cuando usted endulza demasiado un café, usted lo daña. Subestación eléctrica, inaugurada en mayo del 16. Proyecto de construcción de subestación del municipio de Yaguate, San Cristóbal. Eso está bajo la influencia. Postes y alumbrado del servicio eléctrico 24 horas de energía. Todo es esa zona de Yaguate, los municipios, Palenque, Nizao, Nigua, todo, perdón, Nigua no es, Palenque, Yaguate, GIE de Sur inauguran circuito 24 horas. Acueducto múltiple del Limón. Esa zona no tenía, en el 2017, esa zona no tenía ni acueducto, eso eran pozos de agua. Y esa zona construyó sus acueductos para toda esa comunidad que va impactando urbanísticamente el valor de las propiedades de todo ese territorio. Aquí están los recortes de periódico de esa fecha. Construcción de aceras en Canche de Talud y Badenes. Construcción de aceras total, calle del sector de Dubó, Yaguate, provincia de San Cristóbal. Para llegar a mi propiedad, que estaba en un camino cuando se compró, si se encontraba un vehículo y un motor de frente, no había posibilidad de cruzar los dos. Uno de los dos tenía que detenerse, entre piedra y lodo. Ahí hay una carretera construida de 5.6 kilómetros que rodea todo un sector para llegar al Parque de San Diego, que fue construido en el 2008 con una inversión de 10 millones de dólares, que está a 1 kilómetro de mi propiedad. Todo eso son de las cosas que impactan para lo que es la plusvalía de una propiedad en el tiempo en la que va transformando su valor. Aquí están las fotografías. Esta carretera de 6 de noviembre a Najayo, reconstruida por 8 kilómetros. Esta es la carretera de 5 que está en mi propiedad. Nada de eso existía cuando yo compré esa propiedad y esas razones. Y este es el Parque de San Diego, que fue construido en el 2008, después que yo compré, un año después, la propiedad en Dubó, que se estaba cayendo, y de eso no voy a hablar, porque ustedes ya vieron esas fotografías. Enriquecimiento ilícito. ¿Por qué yo estoy aquí? Enriquecimiento ilícito. Esta es la prueba que aporta el Ministerio Público. Esta es la prueba. No hubo prueba. Esta es la prueba. Por eso es una burla. Eso es una burla si aquí estamos planteando que un crecimiento económico de cualquier funcionario puede representar y derivar una acusación sin un Ministerio Público sustentarla con ninguna prueba objetiva y específica de un hecho. Miren, magistradas, cuando aquí se presentaron las gráficas de mi comportamiento, que de hecho, aunque el Ministerio Público habla de un hecho del 2006 al 2014, en ese lapso, el Ministerio Público hizo un análisis de mis cuentas de mi vida entera de 30 años. El Ministerio Público empezó y jalaba de los cabellos para establecer y argumentar cuestiones que no tenían ni coherencia ni correspondían en el tiempo y en el espacio a los planteamientos en su acusación fáctica. Cuando vemos el comportamiento de mis recursos bancarios, lo que se observa es una situación donde mis ingresos están en el umbral de los depósitos bancarios.
Si yo tengo un ingreso de 50 millones y mis depósitos están por debajo de 50 millones, eso quiere decir que mis recursos son recursos que deben estar declarados tal cual se hicieron, porque corresponden a mis ingresos. Si yo tengo 50 millones de ingresos en un periodo y mis cuentas pasan 100 millones de pesos, estamos evidenciando que hay 50 millones que yo no declaré y que no se saben cuál es el origen de esos fondos, porque no corresponden. A mí me toca poder documentar y respaldar esa realidad, pero frente a eso no es mi caso. Lo único que Giselle pudo haber establecido en el informe, que sus conclusiones fueron sustraídas del informe porque están en una página en blanco, fue la razonabilidad y la correspondencia que hay entre mis ingresos y movimientos bancarios, tal y cual se ha establecido. Cuando el Ministerio Público plantea un crecimiento del 64%, estamos hablando de que hubo 12 millones de ingresos que el Ministerio Público dice de 25 millones, es el 50%. ¿Qué está diciendo? Que de cada peso que yo recibí solamente comprometí 50 centavos para invertirlos en activos y los otros para mi alimentación y los gastos corrientes. ¿Dónde está lo que es irrazonable? ¿Dónde está? Porque lo que ellos han planteado frente a la acusación, más que la observación que se puede ver fácilmente, es el descargo a mi caso. Miren, magistrados, yo voy a avanzar rápidamente porque sé que el tiempo está caminando. Esta es mi declaración del 2020. Ellos pretendieron decir que yo no crecí, que yo crecí del 2006 al 2010 100,000 pesos y que yo del 2010 al 2016 crecí en 6 años el porcentaje de 12 millones que fue el 64%. Ellos comparan 4 años con 6 años, naturalmente, por eso el 64, y eso lo explicó José Ricardo. Ahora, nosotros, planteando como un hecho anormal el crecimiento, cuando lo anormal fue el no crecer. El no crecer tenía su explicación, ellos la tenían, pero ellas no la observaron, no le dio la gana observarla porque yo era el comodín. No pueden sacar el comodín del juego porque el propósito es yo justificar un espacio. Y se lo digo porque yo presenté mi declaración, yo estoy creciendo 6 millones y pico del 2016 ahora. Diría yo, ¿dónde está Odebrecht ahí? O sea, habría que ver, o yo estoy aquí cogiendo el riesgo de que a mí me sometan otra vez porque yo crecí. O dirán que yo me robé los cuartos porque estoy creciendo. No, frente a ingresos de 24 millones durante ese ciclo, naturalmente, poco crecí. ¿Usted sabe por qué no crecí? Más de lo que debe ser un crecimiento normal cuando usted tiene ingresos razonables y su capacidad de ahorro o su limitación, porque mi vida no es ostentosa y yo no vivo haciendo, que aparentemente a veces aquí hay que decir lo que uno tiene para no ser sorprendido. Mire, ¿tú sabes por qué no crecí yo más, magistradas? Porque precisamente este caso me ha tenido que ocupar recursos importantes que debieron estar invertidos en mis bienes para suplir gastos como consecuencia de este caso. ¿Usted sabe por qué yo no crecí mucho en ese año que ellos dicen y cogieron el manual de adivinanzas y casualidades? Porque esta acusación son casualidades que ellos quieren establecer como un hecho relevante. Y yo lo voy a decir con claridad, sencillamente porque yo tuve un divorcio precisamente en el año 2010. Y hubo aspectos de mis bienes que tuvieron que estar ocupados ahí. Pero nosotros le entregamos al Ministerio Público el 23 de mayo, le entregamos una instancia que depositamos solicitando el archivo definitivo. Y le entregamos toda la documentación de pruebas a descargo, todos. Y ese informe, realizado por Richard de la Cruz, un auditor, avalado por Sotero Peralta, una empresa prestigiosa de muchos años en República Dominicana, lo dice porque ese estudio dice
en uno de sus cuadros el origen y aplicación de fondos, donde se va estableciendo el comportamiento de mi patrimonio. Y habla del documento de mi divorcio. Y el documento de mi divorcio dice y especifica, todo eso fue aportado el 23 de mayo. La acusación fue el 7 de junio. Pero esos documentos yo debí llevarlo una semana antes a ¿cómo se llama? Pelletier, ¿qué se llama? La que era directora antes. ¿Usted sabe qué hizo esa señora? Cuando me dio una cita para ir, faltando un día antes, me llamaron a mi despacho para cancelar la cita. ¿Y tú sabes cuándo la puso la cita? Una semana después de la fecha de la acusación. Sin embargo, esa misma directora recibió a mucha gente que fueron y gozaron de archivos definitivos y que hasta publicidad le hicieron llevando documentos en esa instancia y que después fueron, porque a ella no le interesaba toda esa documentación. Miren, magistrada, yo le voy a decir esto. Nosotros hemos dado información de más. Nosotros hemos hecho una rendición de cuentas de mi vida. Yo he colocado documentos de información más allá de lo que yo pude establecer para fines de demostrar mi patrimonio y mis bienes. Y todo eso es manejado y está en manos del Ministerio Público en tiempo oportuno, y ellos sencillamente lo echaron a un lado porque no le interesaba. ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo busco aquí? Y digo esto porque cuando yo traigo ese cuadro, que voy a mostrarlo, míralo aquí. Esa es mi declaración del 2020. Aquí está mi casa del campo. ¿Usted sabe cuánto dice mi casa del campo? Por la que yo compré, 10 millones. 10 millones. Porque estoy cumpliendo con la ley, el mandato de la ley. Ese es el crecimiento. Ahora, miren, ¿por qué yo quiero hacer esos dos puntos? Porque yo establecí como temeridad esa situación. Miren, aquí se está hablando de la ley de extinción de dominio. Señores, recuerdo que eso no es un tema de ahora. Nosotros trabajamos ese tema. Y la ley de extinción de dominio fue aprobada en el Congreso, en el Senado, y luego perimió en la Cámara de Diputados en una ocasión. Sin embargo, le voy a decir, para que no se utilice como un mecanismo, no, nosotros favorecemos la ley de extinción de dominio. Ahora, lo peligroso es que cuando uno ve este accionar de quien tiene la responsabilidad de la persecución de esa ley, sobre la base de utilizar cualquier cosa para pretender dañar a un ciudadano, eso se convierte en un peligro público cuando se usa de manera irresponsable. Ese es el peligro que estamos teniendo aquí en la República Dominicana. ¿Qué yo hago aquí? Lavado de activos. Me acusaron con mi hermano. Ni siquiera lo escucharon, ni lo interrogaron, ni le preguntaron. Estuvo aquí, ni siquiera quisieron que hablara. También se depositó todo lo que corresponde a esa situación. Por eso es que yo he planteado siempre qué yo hago aquí, qué yo busco aquí. Para terminar, me permite, magistrada, 5 minutos, porque yo no quiero dejar de decir esto. Y se lo pido vehementemente porque, mire, son 5 años. Y hoy no estamos despidiendo todos, por lo menos de aquí. Yo espero que no sea solamente de aquí. No por lo que ha sido posiblemente la parte positiva de lo que uno pudiera llevarse de todo esto, sino porque yo quiero darle un punto final a esta situación desgraciada en mi vida. Sobre todo porque se tocó algo del honor. Se han parado, han humillado a uno, se han burlado, han dicho de todo durante. Es increíble las notas de prensa que hace el Ministerio Público.
es patológico el comportamiento, es increíble. O sea, la debilidad institucional genera en uno un nivel de preocupación de cómo es que estamos manejando las cosas. Estamos construyendo las bases para procurar, después que yo fusilo, mutilo, frente a mis actuaciones, lo que debió ser la construcción de un proceso y de un expediente sólido. Mi problema es procurar quién entierra el muerto después de un fallo. Que el muerto lo enterremos nosotros, los que estamos aquí, o el tribunal, sobre un expediente sólido que ninguna de las barras de la defensa ha podido tocar, ni demostrar, ni desmontar nada. Y hablar del servidor público, de mi responsabilidad. Miren, magistradas, casi voy a terminar. Mi primera designación fue cuando yo tenía 27 años en la Industria Nacional del Vidrio, del Grupo Corde, con 1.800 empleados. Pero antes de ahí yo comencé a trabajar a los 18 años de edad en las empresas de mi padre, en función ejecutiva. Y mientras estudiaba, trabajaba. 18 años en el Congreso. Debo agradecer la confianza depositada durante todo ese tiempo. Me ha permitido trabajar en la transformación y las reformas de importantes iniciativas de leyes estructurales. He participado en todas las reformas fiscales del 2002 hasta el tiempo que estuvo como senador. He dirigido como presidente de la Comisión los trabajos de 2 reformas fiscales en todo ese proceso, una para recaudación de 140.000 millones de pesos y otra para la recaudación de 60.000 millones de pesos. Eso me permitió poder socializar y conocer todo el liderazgo nacional, empresarial, productivo, en todos los órdenes, y asumir un papel y un desempeño de acuerdo a mis funciones. Yo nunca he sido un senador que he asumido una función para entrar por la puerta de atrás de nadie, ni para pretender lucrarme. Aquí se ha estado hablando de un enriquecimiento, de un patrimonio que ante las luces de muchos que han planteado aquí es razonable frente a lo que ha sido un ejercicio de una vida y un nivel de ingresos razonables. Si la característica que ellos pretenden colocarme sobre mí, posiblemente estuvieran hablando de un hombre que tuviera patrimonios de cientos y miles de millones de pesos. Pero ese no es mi accionar, ni ha sido mi conducta nunca. No ahí en el Congreso, en mi vida, en ningún lugar, ni cuando fui vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, ni cuando fui Interat, ni Rotará, ni Boy Scout, nada, porque esa no es mi formación. Nosotros hemos tenido iniciativas importantes y hemos asumido con toda responsabilidad ese desempeño. Cuando aquí se estableció por iniciativa propia de 125 iniciativas que tuvimos nosotros de financiamientos, 37.000 millones de dólares aprobados en el Congreso, 1.460.000 millones de pesos dominicanos para apoyo presupuestario, para fines de poder solventar todos los déficits que anualmente el presupuesto refleja en el presupuesto durante los últimos 20 años en la República Dominicana. Ese ha sido el papel de nosotros. Como hoy hay 14.000 millones de dólares y yo no me ocurriría jamás pensar que yo tengo que buscar a alguien en el Congreso para pretender acusarlo y trancarlo por la aprobación de financiamientos. Porque eso es un desconocimiento y una ignorancia propia del Ministerio Público frente a aspectos que no se ocupó de investigar correctamente. Quien les habla también ha asumido más de 86 iniciativas propias, más de 24 que son parte de la Gaceta como leyes que están en nuestra ordenanza jurídica en la República Dominicana.
Cuando yo asumí iniciativas propias de enemigos que me he buscado, de sectores poderosos que me he buscado, no ha sido para entrar por la puerta de atrás, ni para pretender venderme. Cuando yo recuperé y asumí la iniciativa de los 32 millones de dólares del sector de zona franca, que duré 10 años dándole seguimiento día tras día, sin tortar ese caso del aval financiero que se aprobó en el Congreso, que benefició a 23 empresas con 32 millones de dólares, 1.200 millones de pesos, el Estado a los pocos tiempos pagó ese dinero. Y cuando yo me di cuenta que el Estado lo pagó ejecutando un aval financiero, yo presenté una iniciativa legislativa y no la solté hasta tener la satisfacción que 10 años después esos fondos han sido recuperados por el Estado dominicano. Cuando los bancos comerciales aquí establecieron el 1% del cobro de las tarjetas de créditos internacionales, que solamente eso representaba 100 millones de pesos al mes en el sistema financiero nacional, yo presenté una resolución y enfrenté eso, y posteriormente la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, le dieron marcha atrás a esa aplicación ilegal e irregular que yo denuncié y presenté resolución. Cuando nosotros asumimos la Comisión para la Investigación de Antena Latina, el Banco Central se vio obligado a emitir, y la Comisión Liquidadora, de emitir un comunicado en una primera página en todos los periódicos nacionales, retirando la firma de la venta de Antena Latina. Y nosotros hicimos un estudio donde planteábamos con responsabilidad la obligación de anular ese contrato, que posteriormente después fue arbitraje. Pero eso se evidenció ahí. Cuando Casa de Cambio Global en los aeropuertos internacionales del país, principalmente en la América, no le permitía al Banco Central tener esta FESA que pudieran competir en igualdad, y ahí había una lesión frente a una publicidad engañosa de cambios de moneda que representaban a veces 1000 puntos. Nosotros colocamos y enfrentamos esa situación por posición dominante frente a Aerodón y frente a esa compañía. Y cuando usted va al aeropuerto, ve que donde hay una global de cambios, hay un banco de reserva al frente en las mismas condiciones. Yo le digo esto porque el historial de nosotros no se ha escrito en un año en el Congreso. Y nuestras actuaciones siempre han sido transparentes en todo ese proceso. De un centenar, más de 183 iniciativas en las que nosotros asumimos la responsabilidad y la dirección de la coordinación de los trabajos. Magistradas, el prestigio que precede este tribunal está sentado en un sólido historial de integridad y de competencia de ustedes por muchos años en ejercicio. Sobre todo, mucho valor a la hora de expresar el respeto por el Estado de Derecho. Si algo yo puedo decir y agradecer, aún ustedes entiendan que no hay que darle las gracias porque son sus funciones, es que a mí se me ha permitido defenderme materialmente, que no he tenido limitación, que he podido tener mis facultades, no así en otros escenarios, dentro de este mismo caso. Por eso no siento ningún temor. Me acompaña la confianza de saber que actuarán libremente con estricto apego a sus conciencias y sobre todo al derecho. En todo caso, pase lo que pase, siempre tendré el recurso de remitirme a mi conciencia y encontrarme allí con ella todas las noches y saber que la verdad ayer, hoy y mañana ha sido mi fortaleza y me ha acompañado todo el tiempo en este proceso, que es de rigor agradecer a mis abogados, a dos de ellos que conocí en el proceso, Heroíto y Josefi, a José Ricardo, que es mi amigo hace 20 años y nos conocimos
cuando ocupamos una curul en la Cámara de Diputados, uno sentado al lado del otro, que jamás conociéndolo yo, podía yo acercármele a él para procurar su servicio como abogado, sin yo saber que tenía la convicción de la seguridad de mi inocencia frente a las acusaciones que se han pretendido establecer. Y que yo sé que él, como hombre ciudadano que es, y hombre íntegro, no iba a aceptar participar en un proceso donde él no tuviese ese convencimiento. A esta playa de abogados que hay aquí, que si algo bueno yo puedo decir de todo lo que se puede ver es que no hay una cátedra en el mundo, en ninguna universidad, en España, en Francia, en ningún lado que no haya sido, pueda superarse el aprendizaje, lo que uno ha podido aprender, ha podido cultivarse en materia de doctrina, de derecho, teniendo esta selecta capacidad de cada uno de estos abogados. Y al Ministerio Público, yo lo único que puedo ofrecerle es mi misericordia con ellos. Muchas gracias, magistrada. Nos están pidiendo 5 minutos la defensa técnica de Conrado Enrique Pitalu Garceno. Vamos a ordenar un receso de 10 minutos. Retornamos a las 10:35.